Bueno, muchachos, seguimos acá hablando acerca de las aleaciones. Las aleaciones, ¿qué es una aleación? Es un material metálico que se obtiene al fundir y dejar que se solidifique una mezcla de un metal con otro material, casi siempre otro metal, ¿sí? Metales con metales. Hay excepciones, hay metales con no metales, como es el caso del acero. El producto resultante tiene características metálicas y algunas propiedades que no tenían los componentes originales por separado. El latón, por ejemplo, es una mezcla de cobre y zinc que resulta más duro y con resistencia eléctrica. Es decir, el latón resulta ser más duro que el cobre, pero resulta tener resistencia eléctrica, es decir, no deja pasar la electricidad tan fácil como el cobre. El cobre es un conductor por excelencia, es un conductor muy bueno de la electricidad, pero al hacer la unión con el zinc pierde esta capacidad de conducir energía y empieza a presentar resistencia a la conductividad eléctrica. Lo que quiere decir es que nunca vamos a encontrar cables de latón porque tienen muy baja conductividad eléctrica. No es que no la tengan, la tienen, pero la tienen muy reducida. Pero es interesante ver cómo las propiedades que son para algunos metales muy fuertes, al combinarse con otras sustancias en pequeñas cantidades, simplemente sus propiedades varían de manera dramática. Entonces, una aleación típica es el latón. Eh, Otra aleación eh, que pudiera yo pensar en este momento sería el acero. Eh, Hay aleaciones quirúrgicas, o sea, materiales quirúrgicos que se utilizan metales para la medicina en el evento de el traumatismo que genera la fractura de los huesos. Estos tornillos, platinas que se utilizan, barras de acero en el reforzamiento de los elementos óseos, se hace con aleaciones quirúrgicas para que el cuerpo no las rechace. Sí, eso ya está estudiado, cuáles son las aleaciones más, digamos que el cuerpo asimila de mejor manera para evitar el rechazo del sistema inmune. Sí, aleaciones hay, es un universo completo. Hay muchas y con muchas propiedades diferentes. ¿En qué formas comerciales vienen los metales? Los metales vienen, cuando son largos, vienen en barras. Las barras pueden ser redondas o pueden ser cuadradas o vienen en chipas. En chipas quiere decir vienen enrollados como el alambre. El alambre y algunas barras de diámetro pequeño vienen enrolladas. Los planos son los que ocupan superficies planas, se conocen como chapas. Esto es un término muy español. Aquí se conocen más como platinas, ¿sí? Las platinas o las láminas, ¿sí? Las láminas son generalmente más delgadas que las platinas, pero digamos, no es una camisa de fuerza. Hay láminas de acero que son muy gruesas, que se utilizan cuando están arreglando alguna vía, cubren los huecos con esas láminas de acero que son gruesas para que los carros no caigan en los huecos. Entonces, el término que se utiliza aquí es más láminas o platinas. Los perfiles, hay muchos tipos de perfiles. Son barras con formas especiales, con una geometría especial. Pueden ser barras con forma rectangular, forma cuadrada, forma circular. Pueden ser sólidas, pueden ser huecas. Los perfiles huecos pueden ser tipo C, tipo Z, tipo T, tipo I. Hay diferentes y variadas formas. Los lingotes, generalmente para los metales preciosos, se utilizan esa presentación porque pues es como la manera más práctica de poderlos mover. Entonces aquí vemos unas imágenes, ahí nos están presentando perfiles circulares, esos son unas platinas. Lo siguiente es una chipa de alambre o de varilla.
Ahí nos están presentando la lámina metálica, láminas onduladas y corrugadas para tejas. Eh, los perfiles, ahí vemos el perfil C, el perfil I, el perfil L o ángulo, el perfil T, el perfil I de alma corta. Arriba vemos perfil circular, perfil cuadrado y barras hexagonales, cuadradas y circulares. Y finalmente nos están mostrando cómo se hace el lingote, se funde y finalmente el lingote. Vamos a hablar un poquito de la obtención. La verdad no vamos a reparar mucho en este tema de la obtención de los materiales, pero básicamente los metales se obtienen por extracción, ¿sí? Son minerales que se encuentran en minas y se obtienen mediante eso y mediante la extracción y mediante la metalurgia. Estos metales se tratan y se elaboran nuevos metales con ellos o simplemente se limpian de las impurezas los metales que se consiguen en la extracción. Hay diferentes procesos para eso. Está la calcinación y tostación, eh, la electrólisis. Entonces, miren, esto es una mina. Generalmente las minas de extracción son minas de cielo abierto, a cielo abierto. No son esas minas. Bueno, también existen minas subterráneas que generan menos impacto ambiental. Estas minas a cielo abierto son supremamente nocivas para el medio ambiente, muy, muy nocivas. Em, por medio de la minería se hace la extracción y con la siderúrgica se, digamos, se obtiene la calidad de los metales como los conocemos y en las presentaciones que los conocemos. Tercera fotografía es la foto de una bodega en donde se hace electrólisis. La electrólisis consiste en colocar dos electrodos dentro de una tina donde está el metal y pasar electricidad. Los electrodos, cada electrodo maneja unas cargas eléctricas, el uno positivo, el otro negativo. Entonces el uno atrae los elementos de carga negativa, que generalmente son impurezas, y el otro atrae al metal que tiene carga positiva. Y así separan las impurezas de los metales. Es solo un método, pero es un método que requiere unas bodegas súper gigantes y unas tinas súper grandes. Es costoso. Digamos, la implantación de un equipo de estos es bastante costoso. Em, pero como les decía, no quiero detenerme mucho en, en esto. Nosotros en el taller, bueno, ustedes en el taller y nosotros en el aula de construcción, vamos a utilizar o utilizaremos metales de este tipo. Piezas de latón, cobre, piezas de aluminio, piezas de acero. Eh, el semestre pasado utilizamos mucho acero, utilizamos soldadura para unir las piezas de acero. Eh, el manejo de esos elementos metálicos es una, una de las cosas con las que hay que tener mucho cuidado. Se necesita herramienta especializada y se necesita mucho cuidado para manejar esas piezas. Aquí está el proceso siderúrgico del hierro y el acero. Simplemente les voy a dejar la diapositiva, no me interesa mucho ahondar en ese tema, pero para que conozcan algo con respecto a cómo se extrae y se elabora el acero y el hierro. Eh, el hierro dulce y el acero. Entonces el hierro puro en un 99.9% o más, ese es el hierro. Tiene pocas aplicaciones industriales, resulta muy difícil de obtener, muy, muy costoso. También se llama hierro forjado porque es muy dúctil y maleable. Es un hierro que se puede moldear, de hecho se derrite y se funde en moldes y de ahí sale la forja. Esa forja eh, que se utiliza para el uso de las rejas antiguas, las casas antiguas, las casas de época tenían unas rejas, unos trabajos de ornamentación muy, 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 muy elaborados y es porque
todo esto se hace en moldes, moldes que eran bien elaborados y estéticamente se ven muy bien. Lo que pasa es que estos elementos son muy frágiles, se pueden partir fácilmente, pero ahí estamos viendo una fotografía del trabajo de la forja, en una reja. La utilidad que tiene esto también es en los electroimanes, el núcleo del electroimán es de hierro, y en los transformadores también el núcleo de transformadores de hierro, ¿sí? Ese, digamos, es el uso principal del hierro. En tanto a los aceros, hay diferentes tipos de acero porque hay aleaciones que se hacen con más carbono que otros. Incluso algunos aceros se les agrega otros minerales aparte del carbono y el hierro. Se le puede agregar un poco más de magnesio, de níquel, de titanio, adquiriendo características y comportamientos particulares. Sin embargo, los que más se usan son los aceros comunes, que están hechos solo de hierro y carbono. Son muy fáciles de soldar, poco resistentes a la corrosión, se emplean en estructuras, clavos, tornillos, herramienta, etc. Miren que en la definición nos está diciendo que el defecto más grande es la poca resistencia a la corrosión, ¿sí? Entonces eso ya es un problema, la resistencia a la corrosión. Y hay otros aceros eh, que no son comunes y son muy costosos. La verdad no se utilizan mucho en la construcción. Eh, bueno, vamos a dejar hasta ahí. eh, Porque si no se nos hace muy largo el video y luego es difícil de cargar.